Hola, ¿cómo están? En este capítulo vamos a ver las entradas digitales del Arduino. Sabemos que podemos tener hasta 14 entradas o salidas en un Arduino Uno. Ahora, esas entradas y salidas se van a definir de acuerdo a software. En este capítulo vamos a analizar cómo funcionan o cómo debemos programar las entradas digitales. Ya hemos visto en el circuito anterior de la clase pasada que nosotros estábamos utilizando la salida específicamente 8 en este caso como salida del Arduino. Estábamos sacando información hacia afuera para encender un LED. Ahora vamos a ver algo distinto. Vamos a ver cómo yo ingreso ya sea 0 voltios o un 1 lógico que pueden ser 5 voltios al interior del Arduino y esta información sea procesada a través de un software, de un programa realizado por ustedes para que determinen ciertos elementos a decidir. Acá tenemos una señal digital, cierto, que está compuesta por dos estados lógicos, 0 voltios o tierra y el estado lógico 1 o 5 voltios a través del tiempo. Es un tren de pulso. Es una señal binaria. Es una señal discreta que utiliza solamente dos estados, 0 lógico o 1 lógico. En este caso, los 0 voltios y 5 voltios. En la práctica o en los tutoriales, en algunos libros, se refieren a estos valores o estados lógicos 0 voltios y 5 voltios de alguna otra manera, como por ejemplo, como falso, como 0 lógico, no es un 0 numérico, matemático, sino que es un 0 lógico, como del álgebra de Boole. Low, ¿cierto? Bajo, low, que se utiliza mucho en la programación. Y muchas veces también como falso. También se utiliza o se designa el valor 0 voltio. Y el estado de 5 voltios, pues se refiere a 5 voltios o a 3,3 voltios. Este valor se refiere a determinados arduinos, ya no a todos, solamente a algunos arduinos como el Arduino Nano, que vamos a ver más adelante sus características. También se define como verdadero, como como uno lógico, insisto, no es un uno matemático, sino que es uno lógico, o como high, un valor alto, o también verdadero. Estas son las formas que se puede encontrar o designar el valor de 5 volt o el valor de 0 volt. Podríamos de alguna manera hacer la siguiente pregunta. Bueno, si son de 0 a 5 voltios, ¿cómo vamos a saber si se refiere a 0 lógico o a un 1 lógico? Para eso existe un valor de referencia que lo tiene cada dispositivo, cada elemento, y en este caso, para el Arduino, se ha designado el valor de 2,5 volt aproximadamente como ese umbral. ¿Qué quiere decir eso? Que si el valor se encuentra en 0, entre 0 voltios y 2,5 voltios, se le va a designar el valor bajo, low o 0 lógico. De 0 a 2,5, un nivel bajo, un nivel low o un 0 lógico. Y si está entre el valor de 2,5 a 5 voltios, se va a designar obviamente como un nivel high, alto, o uno lógico. Entonces, esa es la referencia que vamos a trabajar con el Arduino. 2,5 hacia abajo es un nivel bajo y sobre ese nivel un nivel alto.
Bueno, acá de alguna manera repetimos, ¿cierto?, de que hay excepciones de algunos Arduinos para la tensión que puede recibir a las entradas, que es generalmente de 5 voltios, de acuerdo a lo que ya hemos visto, y que se refiere a los Arduinos Mini o Nano, que sus entradas o voltaje que yo puedo ingresar como nivel alto es de 3,3 voltios. Entonces hay que tener cuidado. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si el Arduino que yo voy a utilizar recibe señales de 5 voltios como nivel lógico 1 o de 3,3 voltios. Importante saber esto porque nunca se puede entregar un voltaje mayor al de la alimentación especificada por el Arduino, ya sea de 5 voltios o 3,3 voltios. Porque de lo contrario lo podemos quemar, ¿cierto? Lo podemos quemar y lo más probable es que se produzca lo que está mostrando acá la imagen. Importante entonces, primero determinar qué voltaje o con qué nivel de referencia trabaja el Arduino que voy a utilizar. Muchas veces nosotros trabajamos o hay dispositivos como relé, como sensores que utilizan para su activación o entregan más de 5 voltios, generalmente 12, 24, 48 también. Entonces, no podríamos conectar estos dispositivos directamente al Arduino porque lo quemaríamos. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Una forma de solucionar este problema de los voltajes mayores a lo que yo puedo ingresar al Arduino es a través de un divisor de tensión. Como su nombre lo indica, divide la tensión de entrada, acá tenemos un valor de entrada, X, y lo divide en pequeñas caídas de tensión a través del circuito. Acá ese voltaje de entrada lo divide en una caída de tensión en R1 y en una caída de tensión en R2. Y este es el voltaje de salida. Por lo tanto, yo tengo que diseñar este circuito para lograr el voltaje que yo deseo. En este caso, el voltaje de salida, matemáticamente es muy fácil de llegar a esta ecuación, está dada por voltaje de entrada multiplicado por la resistencia 2 y dividido por la suma de ambas, resistencia 1 más resistencia 2. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo puedo diseñar un divisor de tensión bastante simple. Veamos un ejemplo de que tenemos una entrada de 12 volts y queremos reducirla a 5 voltios. De acuerdo a lo que ya estudiamos, ¿cierto? Utilizamos el divisor de tensión de la siguiente manera. Acá se supone, o vamos a suponer, o designamos un valor a una de las dos resistencias. ¿Por qué? Conocemos el voltaje de entrada, que en este caso son 12 volts. Conocemos el voltaje de salida, que en este caso también serían los 5 volts. Por lo tanto, acá tengo dos incógnitas, R1 y R2. Por lo tanto, se le asigna un valor X, ya sea a resistencia 1 o a resistencia 2. Por lo tanto, si asignamos un valor conocido a una de las dos resistencias, tendríamos una sola alternativa, ¿cierto? Una sola valor incógnito en este circuito. Supongamos en este ejemplo que la resistencia 1 tiene un valor de 10 kilos, ¿cierto? De acuerdo a la ecuación anterior, tendríamos que hallar el valor de R2. Despejamos la ecuación y llegamos a la siguiente, que R2 es igual a R1 por voltaje de salida, dividido por la diferencia del voltaje de entrada con el voltaje de salida. Todos estos valores son conocidos. R1, que ¿cierto? Suponemos que vale 10 kilos, voltaje de salida, que es el voltaje que estamos buscando, que son los 5 volts, voltaje de entrada, que también lo conocemos, ¿cierto? Que es el voltaje de 12 voltios, y el de salida, obviamente, 5.
aplicamos los valores a R2, ¿cierto? Con lo que ya hemos visto de la ecuación anterior, y obtenemos que el valor de la resistencia 2 para que me dé 5 voltios a la salida es de 7.14 kilo ohm. Esta resistencia no es comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que no está designada para la venta en el mercado, porque sería imposible generar resistencia con todos los valores. Por lo tanto, se designan ciertos valores y cuando sucede esto, que no es una resistencia comercial, tenemos que adecuarla a la menor de este valor, ya la que viene inferior a ella, que en este caso sería una resistencia de 6,8 kilo ohm. Si la reemplazamos, ¿cierto? En el voltaje de salida va a ser igual a 12 volt por 6,8 kilos, etc. Vamos a obtener el valor de salida 4.85 volt, que está dentro del rango de los 5 voltios, ¿cierto? Es un nivel alto. Me asegura muy lejos sobre los 2,5 que este nivel es alto. Por lo tanto, de esta manera yo puedo generar de voltajes mayores a voltajes menores. Solamente, ¿cierto? Conociendo los valores de entrada, salida, suponiendo un valor de resistencia, ya sea R1 o R2, calculamos la otra resistencia y obtenemos el voltaje de salida. Veamos esto en la simulación, cómo lograríamos o cómo ratificamos de alguna manera lo que está hecho o realizado en forma teórica en la práctica. Bien, veamos que en este simulador, que lo que estudiamos en forma teórica se cumple en la práctica. Tenemos el divisor de tensión, ¿cierto? El voltaje de entrada, que son 12 volts, lo cual se representa en esta parte del simulador Proteus. La resistencia 1, que suponemos que era de 10 kilos, y obtuvimos la de resistencia R2, que era de 6,8 kilos a través de las ecuaciones que vimos. Si observamos, tenemos acá los 12 volts medidos a través de este voltímetro a la entrada del circuito y que nos da también, de acuerdo a la medición del voltímetro, 4,86 voltios. Y el otro voltímetro en R1 nos indica 7,14 voltios. Por eso se llama divisor de tensión, porque divide la tensión de entrada en una caída de tensión en R1 y la otra caída de tensión en R2, que es la que necesitamos nosotros. Si yo sumo ambas tensiones, me debiera dar por Kirchhoff la tensión de entrada, que es lo correcto. Entonces, de esta manera podemos reducir una tensión de 12 voltios a 5 volts. Y que lo que hemos estudiado es lo correcto. Es muy común también utilizar divisores de tensión para obtener los 3,3 voltios, que muchos elementos hoy en día trabajan con ese voltaje. Se aplica el mismo principio, el mismo, un divisor de tensión. Tengo la entrada ahora que son 5 voltios, voltaje de entrada, voltaje de salida que es 3,3 voltios, que es el que necesitamos. Suponemos que R1 va a valer 10 kilo ohm y si calculamos R2, obtenemos que ese R2 vale 10 kilos. Sumamos ambas y sumamos, ¿cierto? Porque están en serie y obtenemos una de 20 kilos. Si lo hacemos con acá la hemos dividido por un asunto de poder explicar de mejor forma. Pero en la práctica esto es una sola resistencia, ¿cierto? Que son los 20 kilos. Si aplicamos la misma ecuación anterior, vamos a obtener este voltaje que necesitamos para cierto tipo de sensores o de Arduino. Veamos también un ejemplo o ratifiquemos más que ejemplo lo que estamos viendo acá en teoría. Pero este es de 5 volts a 3,3 voltios. También lo estudiamos, ¿cierto?, en forma teórica, donde suponemos que conocemos el valor de R1, que es 10 kilos, y obtenemos a través de la ecuación final R2 el valor que necesitamos para tener una entrada de 5 volts,
y una salida de 3,3 voltios, que es lo que necesitamos para nuestro Arduino. Veamos entonces, ya sabemos por qué se llama un divisor de tensión, porque divide la tensión inicial de entrada dependiendo de las caídas que tenga. Acá tiene la caída en tensión de R1 y acá en R2. La suma de ambas tensiones nos debieran dar el valor de entrada. Acá se activó, ¿cierto? Tengo los 5 volts de entrada y en el voltaje salida, que es lo que necesitamos nosotros, los 3,33 voltios. Si yo sumo acá 1,67, que es la otra caída de tensión en la resistencia R1, voy a obtener el valor de 5 voltios. Entonces, esta es la forma, ya hemos visto dos ejemplos de cómo reducir tensiones de mayor valor a menor tensión, que es la que necesitamos de acuerdo al Arduino que vamos a utilizar. ¿Cómo configuramos las entradas digitales de Arduino? Ya sabemos ya que por hardware esos pines del 0 al 13, ¿cierto? Pueden ser o designarse como entrada o como salida. Eso se hace a través de designar si esos pines van a ser a través de software de entrada como input o de salida como output. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Quién define si es entrada o salida? Es la instrucción pin mode. ¿Ya? Pin mode configura el pin especificado si se va a comportar como una entrada, input, o como una salida, output. ¿Ya? Acá se designa el pin, el número del pin, coma, ya sea input o output. Cuando yo designo esa pin como salida, yo voy a escribir sobre él. ¿Qué significa eso? Que voy a sacar información desde dentro del microcontrolador hacia el exterior. ¿Y qué información puedo sacar? Solamente dos estados, que es lo que trabaja el Arduino. El high, ¿cierto? El estado lógico 1, que son 5 voltios o 3,3 voltios, o low, ¿cierto? Que es bajo y que es un cero lógico y que son 0 voltios. Entonces, con el pin mode, yo designo si es entrada o salida. Con el digital write voy a sacar información hacia el exterior, ya sea un 1 lógico o un 0 lógico. Y cuando yo quiero ingresar información, pongo digital read. ¿Qué significa eso? Que estoy leyendo el valor que está en ese pin que se designó como entrada y que puede ser un nivel alto o un nivel lógico, bajo. Entonces, con estas tres, de alguna manera, instrucciones, que es el pin mode para definir si es entrada o salida, digital write, que es para sacar información fuera del microcontrolador, o digital read, que es para leer información que viene desde el exterior hacia el interior del microcontrolador, la cual va a ser procesada de acuerdo al software o programa que han realizado ustedes y me dará, ¿cierto? De acuerdo a esa lectura que yo recibí, tomará decisiones para activar salidas. Bien, vamos a finalizar la clase para que no salga tan largo el video. En la segunda parte de esta misma clase vamos a realizar un ejercicio aplicando lo que hemos visto para que sea mucho más claro y clarifique algún elemento que no hayan entendido.